Hay un tema que lo comentamos ayer, Lucía, casi al final, que bueno, había decidido no ir más el convencional Rodrigo Rojas Vade a la convención constituyente. Eso significaba que no iba a participar más de las votaciones ni tampoco iba a recibir el dinero que le correspondía por haber trabajado, no sé, por no haber ido a este periodo desde que se descubrió que había mentido para llegar ahí. Y bueno, vamos a conversar con la diputada Natalia Castillo de Nuevo Trato, porque hay un proyecto de ley que podría permitir que la segunda mayoría reemplace a Rodrigo Rojas Vade. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Feliz día del trabajador y la trabajadora radial para ustedes. Muchas gracias, Muchas diputada. gracias. Un agrado tenerla. Oiga, bueno, acá hay un tema que el reglamento de ustedes tampoco le permite renunciar a los diputados y diputadas por causales como de este tipo. ¿Usted está proponiendo este proyecto de ley para cambiar ambas posibilidades, diputada y diputado, y también la Convención Constituyente? Bueno, el tema de Rodrigo Rojas Vade ha derivado en múltiples aristas. Una de esas aristas justamente tiene que ver con las normas que rigen a la Convención respecto a dos materias que son esenciales, que son las causales de cesación en los cargos, por un lado, y por otro lado, además, los mecanismos de reemplazo. Y yo creo que aquí hay que separar las discusiones, porque que parlamentarios no puedan renunciar, y en este caso que esa norma se extienda también a los convencionales constituyentes, tiene su razón de ser. Claro. Sí, bueno. Que es justamente para evitar, por ejemplo, que una persona se le pueda pagar por su, entre comillas, renuncia con un maletín con plata, o, por ejemplo, que se pueda prestar para presiones políticas, para que las personas finalmente terminen abandonando estos espacios. No olvidemos que los espacios que ocupan los convencionales constituyentes son espacios que se producen después de un mandato popular, que tiene como consecuencia el cargo, el escaño, que es producto de una votación popular, en una proporción además de las respectivas fuerzas políticas. Por eso yo creo que hay que separar las discusiones. A mí creo que la discusión sobre cambiar las causales de cesación en el cargo y aceptar la renuncia como una de ellas es una cuestión bastante discutible, que creo que además puede abrir una puerta que después puede ser compleja de cerrar. Claro. Otra cosa es el mecanismo del reemplazo. Y aquí ocurre que en el caso del Congreso no existen los independientes fuera de pacto en listas. Claro. Entonces, una persona que va como independiente fuera de un pacto de partidos políticos, sus votos corresponden solamente a esa persona. Entonces no hay cómo reinterpretar esa votación en caso de un eventual reemplazo. Por eso esos independientes no tienen reemplazo en el caso de los parlamentarios. Claro, ¿qué es En lo el que caso se de los cambió en la Convención Constitucional para las elecciones de constituyentes? Claro, en el caso de los convencionales constituyentes, se permitieron las listas de independientes. Por lo tanto, a los independientes se les permitió agruparse en función no de que se tengan buena onda, sino que en función de Un ciertas proyecto, ideas claro. comunes, proyectos que iban a ir a defender a esa constituyente. Por lo tanto, ahí se genera un vacío. Al perder, en este caso, por las causales de cesación que establece la Constitución, el cargo, uno de esos constituyentes que fue electo no tendría reemplazo, pero en este caso no se justifica que no tenga reemplazo, puesto que su escaño, además, es producto de la sumatoria de los votos de las personas que integran esa lista. Por lo tanto, su escaño no es solamente una representación propia, sino que también de las ideas de las otras personas que componían esa lista. Por eso nosotros creemos que esa persona sí tiene que ser reemplazada, como en el caso de Rodrigo Rojas. Perfecto. Se ha hablado mucho de que no es necesario, hay fuerzas políticas y también hay cientistas políticos que he visto que han comentado que no hay tanta incidencia en el quórum o en el resultado con la ausencia de un convencional, y que esto sería como meterse en una discusión que pudiera enturbiar ojalá inicio pronto la discusión constitucional del texto mismo, y sería como prolongar una polémica que quizás podría ser necesario. Por otro lado está la postura, me imagino, que nosotros conversábamos en algún momento, respecto de las personas que votaron por ese
por ese convencional o por esa lista y que quedan sin representación. ¿Cuál es el principio que está detrás? Más allá de que en este caso sí habría cómo reemplazar a una persona porque la lista y quienes lo acompañaron o la acompañaron, entonces tienen algo en común. Más allá de ese tecnicismo que me parece importante precisar y hacer la distinción con lo que pasa respecto a los independientes que funcionan fuera de pacto, las elecciones de Congreso, ¿cuál sería el principio que hay detrás para poder avanzar en esta discusión? Sí, mira, yo creo que aquí lo más relevante es que la convención es un proceso muy extraordinario, muy único, que tanto los poderes constituyentes como los poderes constituidos debemos cuidar. Aquí se generó, creo yo, un vacío, porque también convengamos en que estas son situaciones como la de Rodrigo Rojas, que también son excepcionales y a veces a nosotros como legisladores si nos ponemos a pensar en todos los eventuales casos que podrían ocurrir, la verdad es que no terminaríamos nunca. Pero aquí hay un vacío real que tiene que ver con establecer un reemplazo. La norma que establece que sean 155 convencionales no es azarosa. Tiene que ver con que es un número impar, que es un número además que es representativo en función de los escaños que corresponden por distrito, que tiene también un correlato territorial, y además cada fuerza política tiene que estar medida en función de lo que realmente pesa. Y esto es cómo traducimos los votos de las personas, de los representados, de quienes detentan finalmente el poder para poner a una persona ahí, cómo esos votos se mantienen representados. Esos son principios básicos de un ejercicio democrático que nosotros creemos que es bueno resguardar. Ahora, es cierto, por una persona no es que vaya a cambiar mucho la correlación de fuerzas, pero sí, si no tenemos un mecanismo de reemplazo, en caso, por ejemplo, que se pudiera dar una situación similar en otro caso, porque hay causales de cesación en el cargo vigente, como por ejemplo ausentarse del país por más de 30 días, si una persona que está electa en una lista independiente lo hace, también cesaría en su cargo, por lo tanto esos cargos deben ser reemplazados. Y la fórmula que nosotros estamos proponiendo es una fórmula que quien reemplace sea la segunda persona con mayor votación y que sea también además de su mismo género para no poder alterar los equilibrios de géneros que también están preestablecidos en la reforma constitucional. Claro, esa era mi duda, diputada Castillo, el tema de la paridad, porque, bueno, hay mucha gente que está confundida, ¿eh? La paridad no se extendió para estas elecciones parlamentarias, no existe paridad en las elecciones que vienen ahora en noviembre para el Congreso ni para el Senado, pero sí la hubo en la Convención Constituyente. Entonces aquí, si Rojas Vade, sale finalmente y le logran que él salga de la Convención Constituyente, la persona que lo reemplaza tiene que ser un hombre. Así es. Esa es nuestra propuesta. Ahora nosotros estamos haciendo gestiones también para poder conversar este proyecto con la mesa. Yo quiero hacer una distinción muy clara respecto a lo que planteó Jimena Rincón hoy día en la mañana en un programa de televisión, porque ella lo que propone es aceptar la renuncia como cesación del cargo. Nosotros desde el Nuevo Trato, el Partido Liberal, no queremos entrar en esa discusión porque creemos que es una discusión muy compleja. No es tan trivial aceptar la renuncia de un convencional, más cuando en este caso hay eventuales causales de cesación en el cargo. Por ejemplo, si él fuera formalizado por algún delito, él perdería el fuero y eventualmente también podría perder este cargo. Y hay otras normas, por ejemplo, en cuanto a la cesación del cargo que son muy claras y que se pueden interpretar de esta manera, que hagan aplicable el caso de Rodrigo Rojas, como infringir gravemente las normas sobre transparencia y límite y control del gasto electoral. Hay aristas que en este caso pueden dar para resolverse por las normas que hoy día tenemos. Sin embargo, creo que en el caso que se llegara a producir esa vacancia, lo que sí nos corresponde a nosotros como Congreso es llenar ese vacío que quedó, justamente porque al permitirse las listas de los independientes no se generó un mecanismo ad hoc en el caso que faltara uno de esos independientes, porque en el caso de las personas, por ejemplo, que van representadas por los partidos políticos, existen mecanismos de reemplazo. Si hoy día un convencional constituyente, por ejemplo, incluso un independiente, pongamos el caso Jorge Baradit, cesa en su cargo,
por alguna de las causales, el Partido Socialista tiene la posibilidad de reemplazar ese escaño. Sin embargo, cuando son independientes, que se agruparon en listas, que juntaron las firmas, ¿por qué no tendrían la posibilidad también de reemplazar ese escaño por otra persona que también represente sus ideas? Eso es lo que nosotros queremos salvaguardar. Sí, y me da la sensación de que es importante que este trabajo lo esté haciendo el Congreso para efectivamente no mermar las relaciones entre las fuerzas políticas que hay dentro de la Convención Constitucional. Si esto tiene que ver con la reforma y con el proceso que inicia o que establece las normas por las cuales, por ejemplo, las elecciones de constituyentes se iban a llevar a cabo, es también importante que sea el Congreso quizás el que determine, y no sé si, y ahí me gustaría consultarle, el que determine las formas de reemplazo, por ejemplo, que se elabore un mecanismo para esta condición, este caso en particular. Pero quería preguntarle sobre las conversaciones que sí pudieran estar desarrollando con la mesa, porque también hay todo un tema que tiene que ver con la soberanía de la Convención Constituyente. ¿Por qué hacerlo ustedes y no ellos? Claro, que insisto, yo logro entenderlo, pero sería bueno que usted lo mencionara también y de alguna forma, si hay también desde la Convención Constitucional, desde la mesa directiva, quizás una solicitud o un acercamiento al Congreso para que también les ayude a resolver este tema rápidamente, considerando que la Convención Constitucional está como dentro del bosque en este caso. Están las mismas fuerzas políticas que pertenecían y las amistades que el mismo Rojas Vade tenía dentro de la Convención. Nosotros vimos la primera semana después de que sale a la luz esta noticia y esta información respecto de su no enfermedad o el diagnóstico falso que él difundía que tenía. Vimos muchas convencionales salir a defenderlo. O sea, muchos y muchas convencionales salir a defenderlo. Por lo que me imagino que dentro de la convención estas decisiones están siendo difíciles. Ya distinto ha sido con los días. Así como la mesa directiva es una declaración tibia al principio, con la semana fue claramente más elocuente en decir, la misma presidenta Elisa Loncón, señalar que sería bueno que él renunciara. Ahora, se encuentran en el mismo problema. Antes del reemplazo se encuentran en el problema de la renuncia. Al parecer, usted mencionaba, diputada, que hay más formas que solo la declaración de una enfermedad inhabilitante, que es a la que se ha recurrido, pero no se sabe si Rojas Vade podría caer en esa causal. Entonces, ¿cuál es el vínculo que están teniendo con la Convención para poder resolver este tema rápidamente? Sí, bueno, a nosotros nos importa mantener el resguardo de los distintos poderes del Estado, tanto los poderes constituyentes como los poderes constituidos. Somos muy respetuosos tanto de los límites que tenemos nosotros como legisladores respecto a las materias que se discuten en la Convención, y también nos hacemos cargo de aquellas cosas que sí son nuestra responsabilidad. En este caso, por eso a nosotros nos parece compleja la discusión sobre si aceptar o no aceptar la renuncia. Hoy día existen causales de cesación en los cargos que tienen una razón de ser, y en el caso de que se acepte o no se acepte la renuncia, yo creo que eso es una materia que debiese discutirla también la Convención en buscar sus propios mecanismos de acuerdo a sus propios reglamentos de cómo materializar esa renuncia, que no se puede hacer. Pero sí, por ejemplo, a propósito de percibir remuneraciones y todo eso, ellos podrían buscar sus propios mecanismos, y en caso de que consideren que se requiere además una reforma constitucional que pase por el Congreso, nosotros tendríamos que evaluarla. Ahora, respecto al reemplazo propiamente tal, que tiene que ver con un vacío que se genera en la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, es un vacío que nosotros tenemos la obligación de llenar, porque no puede ser que exista el reemplazo para algunos convencionales independientes que fueron en pactos compartidos y que para los que fueron fuera de pacto y con listas de independientes no tengan ese reemplazo. Nosotros creemos que es importante y estamos haciendo gestiones para poder conversarlo con la mesa de la Convención, insisto, con mucho respeto en función de las competencias que tiene cada uno de los órganos. No queremos tampoco entorpecer de alguna manera el trabajo de la Convención. Nuestro espíritu es cuidarla justamente porque creemos que tenemos como Estado, ya sea nosotros como miembros de los poderes del Estado y también por parte de la ciudadanía, la misión de cuidar este proceso que ha sido tan costoso también para nuestro país. Sí, diputada, lo que no me queda bien claro es por qué no esperar que lo resuelva la Convención Constituyente. Usted sabe que uno tiene la impresión que en la Cámara y después tiene que pasar al Senado, son dos cámaras, capaz que se resuelvan, no sé, en un par de meses.
y yo creo que esto es una de las prioridades que debe tener la convención. ¿Por qué hacerlo ustedes y no esperar que lo haga la convención? Sí, en el mismo sentido de lo que te decía recién, la convención no puede modificar las normas de los mecanismos de reemplazo. Aunque sea, bueno, esa es la gran discusión que hay, aunque tengan ellos el poder constituyente en sus manos. No puede porque hay legislación vigente respecto a la cesación de los cargos y las vacantes que están en la Constitución actualmente. Okay. Y la reforma constitucional le da a los constituyentes expresamente las mismas reglas que al Congreso en esta materia. Okay. Entonces por eso te digo que hay un vacío, porque las normas de la Constitución, del artículo 80 en adelante, establecen causales de cesación en el cargo y cómo se llenan esas vacantes. Lo que pasa es que la Constitución no prevé la situación en la que está Rodrigo Rojas Vade, porque en el momento en que se dicta esta norma de reemplazo y cesación de cargo, no existían las listas de independientes. Okay. Y fue una cuestión que no se tuvo... Que no se previó. Una pega que le correspondía al Congreso. Exacto. Y no se previó. Pero no se previó y se entiende. Por la excepcionalidad del caso también. Totalmente. Sí. Pero además me da la sensación de que es mejor que lo haga el Congreso, porque si esta conversación la toma la Convención Constituyente, se va a enmarcar y se va a distender en el contexto de esta conversación de fondo, que es cuánto es el poder que tiene la misma Convención Constitucional para cambiar las reglas con las que viene, con las que fue creada. O sea, el momento en el que uno le dice a la Convención, ustedes decidan esto, que es parte de una legislación vigente, entonces se abre el camino para un montón de otras discusiones respecto a la reforma constitucional que habilitó el proceso y que significaría entrar en una discusión muy profunda y muy larga y extender el problema, además. O sea, a mí me parece bien que los poderes constituidos, como se dice, el Congreso, vaya en resolver algo mientras, como usted señalaba, diputada Natalia Castillo, de Nuevo Trato, mientras efectivamente la misma convención se encarga de resolver de qué manera se va a aceptar la renuncia rápidamente. Y una vez que eso se produzca, esto otro ya esté resuelto. Muchas gracias, diputada Natalia Castillo, de Nuevo Trato, por esta conversación en torno a un tema que sigue pendiente, que efectivamente qué va a pasar con el cupo del convencional Rojas Vade una vez que, de alguna forma, no sabemos todavía cómo, se acepte o se dé curso a la renuncia de su cargo. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, cariño a todos los trabajadores y las trabajadoras radiales, espero que puedan celebrar. No como en otros años que escuché por ahí que no lo invitaban al asado. Muchas gracias. Estaban de turno.